Ay, hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy un nuevo episodio de esos Geoconsejos edición HQ, porque después de muchos meses han llegado unos nuevos geoconsejos este mes de julio, prácticamente al final. Y han llegado el día, lo tenía por aquí apuntado, el 22 de julio, y han salido en todos los idiomas menos en español. Una cosa un poco rara. Ahí abajo en la descripción os dejamos un enlace a este post del blog de geocaching en el idioma en el que esté. Tiene un traductor también de Google que se puede utilizar. Y bueno, cuando vimos el título, al principio pensamos, pero se están repitiendo un poco porque era otra vez sobre el mantenimiento. Y vais a decir que pesados son estos chicos con el mantenimiento. Sí. Bueno, es un poco engañoso porque sí es verdad que hablan del mantenimiento, en realidad lo hacen desde el punto de vista de los revisores, lo cual es bastante interesante. Entonces hay una serie de 7 puntos que nos explican los revisores de geocaching sobre el mantenimiento y cómo ellos ven esta faceta del mantenimiento, pues eso, desde el más allá, desde esos ordenadores en el que nos controlan un poco. Claro, porque ellos no van a visitar los cachés No. de forma personal. Entonces, ¿cómo saben si están mal o no? Exactamente. Entonces nos cuentan en 7 puntos y el primero de ellos lo que hace es hablarnos del famoso algoritmo del que ya hemos hablado en algún otro vídeo, en el que hay un algoritmo misterioso que nunca explican en qué consiste y que asigna una puntuación a cada caché en función de una serie de factores y que nosotros, por lo que nos han contado y por lo que hemos visto, es fundamentalmente los DNFs, el grado de dificultad del caché, la experiencia de los jugadores que lo han encontrado o que no lo han encontrado. Hay más factores, pero no nos los cuentan. La cuestión es que nosotros sufrimos el azote del algoritmo en uno de nuestros cachés, en el que con solo 3 DNFs nos mandaron esa nota automática que el algoritmo nos envía diciendo que ese caché puede necesitar nuestra atención. En ese caso el algoritmo se equivocó y nosotros lo sabíamos antes de ir, porque sabíamos que el caché era bastante difícil de encontrar para los novatos, pero le habíamos puesto una dificultad relativamente baja. De ahí aprendimos, le cambiamos la dificultad y ahora ese caché ha tenido DNFs y no hemos recibido ningún aviso por parte del algoritmo diciendo que ese caché tenía una puntuación baja. Bueno, pues eso es lo primero. Ese algoritmo envía mensajes automáticos y además enciende una luz roja en la casa de los revisores diciéndoles ojo con este caché. Y hay otra cosa que hacen los revisores que viene también explicado en uno de estos puntos, y es que hay una cosa que hacen que es el barrido. Hacen barridos los revisores de cachés que parece que puedan tener algún problema. El algoritmo les ayuda mucho y nos cuentan que hay revisores, al menos en algunos países, hay revisores especializados en estos barridos de buscar cachés que pueden tener un problema y enviar una nota al propietario. En España tuvimos un revisor especializado en estos barridos, o sea, sería un revisor barrendero, ¿no? Pero aquello no fructificó y ahora, como en otros países, cada país lo hace de una forma, pues todos los revisores se hacen turnos y hacen de vez en cuando estas labores de barrido. Y detectan los cachés fundamentalmente a través de lo que les indica el algoritmo y otros datos, por ejemplo, las notas de que un caché necesita mantenimiento que pueden hacer los propios buscadores cuando encuentran algún problema con el caché, etc. Bueno, la cuestión es que cuando eso ocurre ya no es como el algoritmo, porque el algoritmo te envía un mensaje automático que no tiene mayor importancia en principio, pero cuando ya entra el revisor y envía una nota avisando de que ese caché necesita mantenimiento, hay que hacerle caso lo antes posible, porque nos arriesgamos a que nos lo archiven si no les hacemos caso. Y los siguientes puntos en que nos explican es un poco lo que ya sabemos, que las labores de mantenimiento son responsabilidad exclusiva del propietario del caché. Lógico. Claro, no podemos confiar exclusivamente en que nuestros compañeros geocaches nos hagan el mantenimiento de un caché al que no prestamos atención. No hay ningún problema en que alguien nos haga una labor de mantenimiento. Sería preferible que fuera con nuestro conocimiento, con el conocimiento del propietario, pero luego el propietario tiene que enviar una nota de mantenimiento, tanto si ha hecho el mantenimiento en persona como si lo ha efectuado otro compañero geocacher que ha ido a buscar ese caché, ya que esa nota de mantenimiento es la que borra los avisos de que hay problema
del algoritmo o de que hay problemas con ese caché. Entonces, pues es importante hacer esas notas de mantenimiento. Y claro, nos avisan de que no hagamos trampas, que no hagamos una nota de mantenimiento sin haber ido y haber comprobado que el caché está bien, que no hagamos trampas, vamos. Otra cosa que nos avisan es que desactivemos temporalmente esos cachés que necesitan mantenimiento y que tenemos pensado revisar. Sí, eso sobre el papel está muy bien, pero recuerda que si desactivas temporalmente un caché, tienes que hacerle mantenimiento antes de un mes, porque si no, se activan todas las alarmas a los revisores y recibes una nota de que pasa, que los tienes desactivado demasiado tiempo. Así que hay que ser cuidadoso con desactivar los cachés si no tienes intención o si no vas a poder ir a revisarlo en un tiempo prudente, normalmente pues un mes o poco más de un mes. Si no, ya nos vemos obligados a darle explicaciones al revisor de por qué no hemos ido, por qué hemos dejado de ir. Así que bueno, pues eso es una herramienta que hay que tratar con cierto cuidado, ¿no? Sí. Y para acabar, nos ponen una nota al final que es algo que nos han repetido los revisores constantemente cada vez que hablamos con ellos. Y es que ellos lo que quieren es publicar cachés. No son nuestro enemigo, no quieren archivar cachés. Eso no les gusta a los revisores como no nos gustan los geocaches. Y que todas estas notas de mantenimiento no nos la tomemos como una ofensa personal, que muchas veces ocurre, y nos la tomamos a mal y nos ofendemos y nos enfadamos con los revisores. Recordar que los revisores están para ayudarnos, que su intención no es archivar cachés, que ellos lo que quieren es publicar y normalmente lo que hacen es ayudarnos a que los publiquemos. Incluso, esto ya no lo explican aquí, cuando estamos publicando o intentando publicar un caché y hemos cometido algún error, tenemos que cambiar algo, ellos lo que intentan es ayudarnos, no van buscando errores para fastidiarnos. Lo único que quieren es que la experiencia del geocaching sea lo mejor posible. Entonces, pues bueno, no nos enfademos, los revisores son geocachers como nosotros y simplemente hacen una labor altruista revisando los cachés. Sí, hombre, ayudan un poco a que la dejadez que podamos tener en el mantenimiento de los cachés no se deje llevar mucho. Sí, es verdad que a veces somos muy dejados. Vamos, nosotros los primeros, sí. Algunas veces pues lo dejamos, bueno, ya iré. Y bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Que se quedan los cachés en mal estado o desactivados durante muchísimo tiempo, lo cual fastidia a la gente que quiere ir a buscarlos. Y es bueno que te den un toque de atención. Sí, a veces es necesario. A veces es necesario y dices, ya, vete a revisarlo, que ya va siendo hora. Sí. Así que nada, bueno, pues eso. Yo creo que están bien las cosas que nos han contado, son interesantes en este post del blog de Geocaching y nada, pues ya nos vemos en el próximo episodio. Venga, nada, hasta pronto.